Hola luchadores, bienvenidos a este canal Gladiador Matemático. En este canal vamos a hablar de cosas muy interesantes y vamos a hablar de matemáticas. Vamos a resolver diferentes tipos de problemas. Bueno, para empezar vamos a trabajar con algunas cosas básicas, como por ejemplo lo que son los quebrados, de tal forma que tengamos la suma, la resta, la multiplicación y la división de quebrados. A los quebrados también se les llama fracciones. Y esto es con lo que vamos a trabajar. Vamos también después a hacer algún otro tipo de ejercicios un poco más complicados para resolver problemas más complejos y trabajar, por ejemplo, con lo que es la geometría. Vamos a trabajar con cuadrados, con rectángulos y con triángulos rectángulos, que son también muy interesantes porque con ellos se puede empezar a aplicar la trigonometría, que es trabajar con ángulos para poder calcular lo que son, pues, superficies, es decir, áreas, para tener los perímetros, diámetros, todo lo que se pueda trabajar mucho con círculos, con diferentes formas, pues. Y también nos sirven para tener, por ejemplo, algo que tiene mucho uso es el teorema de Pitágoras. Aquí lo estamos viendo. Vamos a trabajar con esto para resolver diferentes tipos de problemas. Y por ejemplo, vamos a trabajar con estadística. La estadística es muy importante porque, bueno, hoy en día hay muchas aplicaciones, tanto para cuestiones financieras como para cuestiones laborales, de producción. Entonces, dependiendo de lo que cada quien esté trabajando o queriendo trabajar o estudiando, o lo que cada quien, si son jóvenes que quieren estudiar después, bueno, pues la estadística tiene muchísimas aplicaciones. Todo lo que son, por ejemplo, los promedios, las correlaciones. Hay métodos para decidir si dos tipos de procesos son iguales o si hay una diferencia entre una cosa y otra. Para eso sirve mucho la estadística y eso se puede aplicar. También vamos a hacer gráficas. Vamos a trabajar, por ejemplo, con lo que es la línea recta. Vamos a ver cuáles son las ecuaciones que nos ayudan para trabajar con este diferente tipo de gráficas. La de la línea recta está aquí, pero también hay otro tipo de gráficas, por ejemplo, todo lo que son gráficas de cuadrados, exponenciales, senos, cosenos, todo esto se puede graficar y es muy interesante. También se pueden resolver muchísimos problemas así. Y bueno, otra cosa que para mí es muy interesante y me gusta mucho, por ejemplo, son los métodos numéricos. Por ejemplo, saber, bueno, si tengo este número de datos, digamos, quiero saber el color con respecto al tiempo, tenemos algún elemento, alguna cosa que pierde el color conforme va pasando el tiempo. Entonces vemos que cada vez, mientras más pasa el tiempo, más color se pierde. ¿Cómo puedo saber qué ecuación es la que tiene esta función? ¿Cómo se puede derivar? ¿Cómo se puede saber? O por ejemplo, quiero encontrar el punto medio entre dos valores. ¿Cómo se pueden hacer ese tipo de cosas? Y bueno, esto se puede hacer con métodos numéricos. Hay diferentes tipos y bueno, también vamos a trabajar con todo lo que son las matrices. Las matrices se pueden utilizar, por ejemplo, para resolver sistemas de ecuaciones, pero también pueden utilizarse, por ejemplo, para trabajar con vectores o para trabajar con datos grandes. Entonces hay muchas aplicaciones. También vamos a trabajar, por ejemplo, con álgebra, con binomios, suma de binomios, también sumas, restas, todo lo que es simplificación de binomios, cómo podemos graficar estos binomios, cómo se pueden resolver, cómo se puede trabajar con ellos. Hay muchas cosas que podemos hacer y esto es muy interesante. También después hay aplicaciones también muy importantes, como por ejemplo son las de cálculo diferencial. Vamos a trabajar, por ejemplo, con las derivadas, las famosas derivadas. Hay derivadas pues de primero, segundo, tercer grado, etcétera. También hay derivadas parciales y podemos trabajar con las derivadas parciales para resolver también, como digo, otro tipo de problemas. Y esto es un tipo de matemática es un tipo de herramienta, digamos, más bien, que se utiliza mucho en la ingeniería. Y dependiendo de lo que uno está haciendo, por ejemplo, para los que estudian física o ingeniería química, arquitectura, todo esto, hay muchas funciones que se pueden resolver con este tipo de herramientas. También tenemos, pues, además del cálculo diferencial, el cálculo integral, y aquí también podemos integrar todo esto. Podemos aplicar diferentes tipos de herramientas para los diferentes tipos de problemas que tengamos, y eso es muy útil para poder saber cómo estamos trabajando, cómo podemos resolver problemas, cómo está nuestra producción, cómo podemos construir un puente, cómo podemos construir un reactor. Por ejemplo, si queremos construir un reactor para producir una reacción química o una reacción nuclear. Bueno, todo este tipo de herramientas matemáticas nos sirven para poder hacer los cálculos que requerimos. Entonces vamos a trabajar en diferentes tipos de problemas. Vamos a ir trabajando poco a poco, digo, desde lo básico a ir haciendo todo un poco más complejo. Si les gustan los videos, denles un me gusta y compártanlos. Entonces, muchas gracias y hasta luego. Lucharán a 2 de 3 caídas sin límite de errores. En esta esquina nuestro héroe, Gladiador Matemático.